Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por comparecer una vez más a este en vivo, a este proceso tan importante de intercambio de conocimiento, de información. Claudio Rafael Arias y a nombre del Instituto Nacional de Ciberseguridad les queremos dar una grata bienvenida. Hemos tenido algunos detalles técnicos, algunas situaciones, pero gracias a Dios hemos podido sobrepasar ese proceso, sobre todo en un proceso de transmisión en vivo donde cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, agradeciendo la paciencia de todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, sobre todo en procesos en el que la ciberseguridad se ve más amenazada cada vez, en momentos en el que ya viene por ahí un Black Friday, un Cyber Monday y las festividades navideñas, donde los ciberdelincuentes pues generalmente hacen uso de aplicaciones y de la debilidad de esas aplicaciones para cometer sus fechorías, sus actos vandálicos. Y una de las ideas que tenemos el día de hoy es simple y llanamente ayudarles, asistirles, enseñarles algunas técnicas y ver y conocer algunas vulnerabilidades de las aplicaciones que comúnmente utilizamos. Pues sin más preámbulo, para iniciar le presentamos a Jesús García, un profesional en esta área, al cual le daremos paso para que inicie su valiosa presentación. Ha sido un placer y disfruten de este evento. Gracias. Hola, buen día. Como les comentó Claudio, hablaremos el día de hoy de forma general sobre los diferentes tipos de vulnerabilidades web, las causas que originan las brechas de seguridad, algunos datos importantes del por qué las fallas en aplicaciones web es un tema sumamente importante y el conocer cómo detectar y defendernos de estos ataques en primer plano. Bueno, antes de comenzar con el tema principal, buscaremos visualizar el panorama de amenazas que rodea a todas las organizaciones, identificando y resaltando en cada momento el lugar que tienen los ataques y las fallas en las aplicaciones web. Desde el año 2021 a la fecha, el top 3 de amenazas se encuentra liderado por ataques de malware, ataques de aplicaciones web y ataques de phishing. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el compromiso de una aplicación web hoy en día puede desencadenar una serie de ataques adicionales. En los últimos años, la empresa británica de software y hardware de seguridad Sophos ha realizado diferentes encuestas a aproximadamente 3.100 directores de tecnología con el fin de identificar cuáles son los vectores de ataque más utilizados por los delincuentes. Estamos hablando de las principales formas o medios que utiliza un atacante para realizar una intrusión. Del porcentaje total de directores de tecnología que conocían cómo se había originado ataque en sus organizaciones, el 33% identificó que el principal vector de ataque fue el correo electrónico. Esto ligado a ataques de phishing, a archivos maliciosos adjuntos, etc. El 30% de igual manera indicó que el vector de ataque utilizado fueron los recursos en línea, aplicaciones web, páginas web, servidores, etc. Por otra parte, el 23% indicó que sus ataques fueron originados por el aprovechamiento de vulnerabilidades en software. Estamos hablando de software obsoleto o software con vulnerabilidades conocidas como tal. Entre otros detalles, el 14%, pero no menos importante, relacionó los ataques a sus organizaciones con el uso de dispositivos extraíbles infectados. Bueno, lo más preocupante de toda esta situación es que el 20% de ese total, aproximadamente 620 directores de tecnología, no sabían cuál fue la causa de los ataques y daños sufridos a sus empresas. Pero a todo esto, como lo comentaba en un inicio Claudio, ¿cuáles son las motivaciones que una persona malintencionada tiene para llevar a cabo los actos y los ataques que se realizan comúnmente? Debemos saber que un delincuente en la red es ubicuo, que se encuentra presente en todas partes al mismo tiempo. No hay limitantes en cuanto a la navegación por Internet. Es anónimo, invisible, atemporal y globalizado. El delincuente comúnmente busca ganancias económicas, realiza ataques con fines políticos, busca dañar la reputación o los activos de una empresa, incluyendo el activo más importante de todos, el cual es la información.
Por otra parte, las principales motivaciones detrás de los ataques realizados alrededor del mundo incluyen, pero claramente no se limitan a lo que es el cibercrimen, que es la obtención de recursos o activos valiosos para beneficio propio, como la venta de información, extorsión, etcétera. El ciberespionaje, que suele darse comúnmente entre los gobiernos de diferentes países, con el fin de mantener en la mira toda acción, toma de decisión e información crítica de otros países. El hacktivismo es un tema que ha salido a la luz en los últimos años, cuya principal motivación de este tipo de ataques es irrumpir o causar daño como acto de protesta. El espionaje corporativo, por otra parte, el principal objetivo es obtener información sensible de una empresa con el fin de causar daño, mala reputación o posicionarse por encima de la misma. Ahora hablemos de un punto muy importante a tener en cuenta, el cual es el costo y gastos que provocan los ataques y los atacantes y los ataques a las diferentes organizaciones a nivel mundial. Cabe señalar que la suma de estos valores no es solo la pérdida de la información obtenida en sus sistemas, incluye información destruida, el daño de la reputación de las empresas y sanciones económicas por parte de terceros. Bueno, en un inicio el costo promedio de una violación de datos fue de 4.24 millones de dólares en 2021, el cual es el promedio más alto registrado hasta la fecha. Cuando de trabajo remoto estamos hablando, una filtración de datos puede llegar a tener un costo de aproximadamente 1.07 millones de dólares. Por otra parte, se identificó que las organizaciones con un enfoque de confianza cero, o sea, aquellas organizaciones con controles de seguridad un poco más robustos, vieron costos promedios de incumplimiento de 1.76 millones de dólares, a diferencia de aquellas organizaciones que no cuentan con dichos controles de seguridad. El costo medio de un ataque de malware a una empresa ronda entre los 2.6 millones de dólares. Una filtración de datos puede costarle a una empresa un promedio de 1.56 millones de dólares. Y el componente más costoso de un ciberataque, como lo comentaba anteriormente, uno de los activos más importantes, si no es que el activo más importante de toda organización, es la pérdida de información, con un promedio de alrededor de 5.9 millones de dólares. Ahora pues llega el turno de ingresar, después de esta pequeña información, llega el turno de ingresar al tema principal de este webinar, el cual son las fallas en aplicaciones web. Sabemos que las aplicaciones web están en todas partes y forman parte de nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, bueno, adjunto a esto, su popularidad no muestra signo de disminución. Las aplicaciones juegan un papel muy importante en nuestro día a día y sobre todo en las operaciones comerciales, como lo comentaba Claudio. Las aplicaciones web almacenan, utilizan y transmiten información confidencial y crítica de las organizaciones, por lo cual los ciberdelincuentes buscan hacerse de ella, apoderarse de los sistemas e incluso poder ampliar su superficie de ataque. Lamentablemente, bueno, el desarrollo de las aplicaciones web seguras no es prioridad en la actualidad para muchas empresas, tal vez por la falta de conocimiento, temas económicos o el simple hecho de que muchas empresas y desarrolladores prefieren la funcionalidad de una aplicación web en lugar de la seguridad para sus clientes y sus activos. La prisa de agregar funciones y mejorar la capacidad de las aplicaciones web ha llevado a diferentes organizaciones y a diferentes desarrolladores a centrarse en las pruebas de funcionalidad, dejando a un lado las pruebas de seguridad. Incluso, pues un tema un poco lamentable, que cuando se prueba la seguridad a menudo es una ocurrencia tardía. Lo hacen después de sufrir un ataque, de sufrir una incidencia o un compromiso como tal en sus sistemas. Una aplicación web a lo largo de su tiempo de vida puede presentar una gran cantidad de vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades se descubren de forma regular tanto en el software nuevo como en antiguo, debido al hecho de que las aplicaciones web se encuentran en constante desarrollo. Cambian constantemente, agregan nuevas funciones que en lugar de mejorar la seguridad o funcionalidad pueden empeorar las mismas. Para adentrarnos un poco más en cuanto a las vulnerabilidades en aplicaciones web, tenemos que mencionar el proyecto de seguridad en aplicaciones web conocido como OWASP.
OWASP es una organización sin fines de lucro dedicada a la mejora continua de la seguridad en software y aplicaciones web. Al ser un proyecto abierto liderado por la comunidad, decenas de miles de personas colaboran día a día con el propósito específico de que los desarrolladores, los especialistas, organizaciones y personas puedan proteger sus recursos web. Bueno, por otra parte tenemos el OWASP Top 10. ¿Qué es el OWASP Top 10? El OWASP Top 10 es un informe de seguridad, el cual pues es actualizado constantemente, si no mal recuerdo, cada 3 años, aunque en ocasiones pues esta regla no suele cumplirse de forma continua. En dicho documento se exponen los 10 principales problemas de seguridad o los 10 problemas de seguridad más importantes que afectan año tras año a las aplicaciones web. OWASP Top 10 ve este documento como un documento de concientización y recomienda pues a todas las empresas que incorporen el informe a sus procesos continuos con el fin de minimizar o mitigar los riesgos de seguridad que puedan afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de todos sus activos. A continuación, bueno, hablaremos un poco de forma más detallada, sin adentrarnos tanto como tal al tema, sobre las 10 fallas de seguridad identificadas en el top 10 perteneciente al año 2021, que es prácticamente el último documento que se ha publicado. Bueno, entre las vulnerabilidades más destacadas, identificadas en los últimos 3 años, en el primer lugar tenemos las fallas de control de acceso. Dichas fallas en las aplicaciones web podrían permitir a un usuario con permisos o con un rol específico dentro de una aplicación web realizar acciones que en un inicio no estaban previstas o que están fuera de sus permisos originales. Todo parte desde un usuario con privilegios específicos que puede llegar a realizar acciones pertenecientes a usuarios con privilegios más elevados. Entre esas acciones pueden ser la visualización de información confidencial, la modificación de información o funcionamiento de la misma aplicación, la creación o eliminación de usuarios e incluso la explotación de otras vulnerabilidades. En el puesto número 2 tenemos las fallas criptográficas. Cabe mencionar que las aplicaciones web utilizan la criptografía con el fin de mantener la confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos y utilizados por la aplicación en sí. Las fallas criptográficas podrían permitir a una persona no autorizada interceptar datos confidenciales como contraseñas, tarjetas de crédito, información de facturación, información médica, etc. Entre las principales fallas criptográficas se encuentran la codificación débil de las contraseñas almacenadas en los sistemas, el uso de algoritmos criptográficos débiles para la transmisión de los datos, y el uso de protocolos que transmiten los datos prácticamente sin cifrar, como lo es el caso del protocolo HTTP y del protocolo Telnet, los cuales prácticamente transmiten información sin utilizar cifrado alguno. En el lugar número 3 de la lista tenemos la inyección. Las fallas de inyección son fallas muy comunes en las aplicaciones web y suceden debido a que las aplicaciones interpretan los datos introducidos por los usuarios como comandos o parámetros reales. Entre las fallas de inyección más comunes tenemos que, bueno, lo que es una de las fallas de inyección más populares y más comunes en cuanto a aplicaciones web, que es la inyección SQL. La falla de inyección SQL se debe a que la aplicación permite que la entrada proporcionada por un usuario se utilice como tal en una consulta SQL real, permitiendo recuperar, modificar e incluso borrar el contenido de las bases de datos. Por otra parte, tenemos de igual manera la inyección de comandos, que ocurre cuando la aplicación permite que la entrada de igual manera proporcionada por el usuario sea interpretada sin restricciones por el sistema operativo, permitiendo interactuar directamente con el servidor web que almacena, pues, válgame la redundancia, estos recursos o aplicaciones web. En el top número 4 tenemos las fallas de diseño inseguro. Nos centramos prácticamente en las fallas de diseño y arquitectura, como por ejemplo la identificación de mensajes de error en las aplicaciones web que contengan información confidencial.
Es común identificar en las pruebas de penetración mensajes que contengan nombres de usuarios, direcciones IP, rutas de instalación dentro del sistema, etcétera, lo cual pues podría permitir a los atacantes perfilar aún más a su objetivo e incluso realizar otros tipos de ataques como ataques de fuerza bruta al obtener nombres de usuarios válidos, inclusión de archivo al obtener las rutas de instalación dentro del sistema. Posteriormente, en el puesto número 5, tenemos los problemas de configuración. Sin más que decir, estas fallas son eso, errores de configuración u omisión de una configuración segura, como por ejemplo ponemos tener el uso de credenciales por defecto. Algunos técnicos, administradores de servidores suelen olvidar retirar o cambiar las credenciales utilizadas por defecto, lo cual pueden ser consultadas directamente en motores de búsqueda o en la documentación como tal. Un ejemplo de esta gran falla de seguridad fue en el año 2016. Hablando del malware Mirai, se utilizó para infectar dispositivos inteligentes y utilizó los mismos para lanzar diferentes ataques de denegación de servicio distribuida a diferentes páginas de seguridad líderes top en la seguridad en el mundo. Y lo importante de esto es saber cómo lograron comprometer esos miles de dispositivos de tecnología que se necesitaron para realizar esos ataques de denegación de servicio distribuida. Pues bueno, la explotación no fue tan difícil, simplemente fue la identificación y acceso a los dispositivos de tecnología e inteligentes conectados a toda la red pública, haciendo uso de las credenciales por defecto. Esa fue la forma en la que lograron acceder a todos los dispositivos y posteriormente hacer uso de ellos para realizar diferentes ataques de denegación de servicio distribuidas. En el sexto lugar tenemos el uso de software obsoleto o con vulnerabilidades conocidas. El uso de software obsoleto implica que el proveedor pues no lanzará ya parches de seguridad para mitigar las vulnerabilidades identificadas después de anunciado una fecha fin de soporte. El uso de software con vulnerabilidades conocidas de igual manera implica la existencia de información pública sobre la explotación o, para facilitar todo esto, la existencia de exploits públicos para aprovechar y explotar estas vulnerabilidades. En el lugar número 7 se encuentran las fallas de identificación y autenticación. Pues las aplicaciones web comúnmente utilizan un proceso de identificación y autenticación para otorgar acceso a los usuarios mediante la verificación de sus identidades. La forma más común de autenticación es mediante un nombre de usuario y una contraseña, como se hace comúnmente en diferentes aplicaciones y sitios web. En cuanto a las fallas de autenticación e identificación incluyen, pero no se limitan a la omisión de controles contra ataques de fuerza bruta, ataques diccionario, cuya principal meta es identificar contraseñas para un usuario específico, métodos de recuperación de contraseña débiles o ineficaces y la posibilidad de permitir una omisión de identificación o autenticación, lo que se conoce como tal como un bypass. Posteriormente, en el lugar número 8, tenemos las fallas de integridad y de software de datos. Estas fallas o problemas ocurren cuando la integridad de los datos o aplicaciones no se verifica o el proceso de verificación no es completo. Por ejemplo, comúnmente nosotros cuando descargamos un software de un sitio específico, en ocasiones se nos proporcionan diferentes valores hash como mecanismo para la verificación de integridad de los datos descargados. Sin la validación de la integridad de los datos descargados o transmitidos, podrían provenir de cualquier fuente, sin olvidar claramente el impacto provocado por el uso de los mismos. Que podamos estar descargando una puerta trasera o un archivo malicioso, ya que no se verificó como tal la integridad de los datos o del software descargado. En la posición número 9 tenemos las fallas de monitoreo y registro. Esta categoría pues fue incluida con el fin de ayudar a detectar, escalar y responder a los ataques o intentos de compromiso en las aplicaciones web. Sin un correcto registro de estos eventos y monitoreo continuo, pues no es posible detectar los ataques e intentos de ataque sobre los recursos web de una organización específica. Para esta situación se debe tener en cuenta eventos como inicios de sesión,
inicios de sesión fallidos e intentos de inyección, etcétera. Y por último, pero claramente no menos importante, tenemos la falsificación de solicitudes del lado del servidor. Esta vulnerabilidad lo que permite, permite a un atacante forzar el servidor para emitir solicitudes en su nombre. Un atacante podría utilizar este tipo de falla, este tipo de vulnerabilidades, para obtener acceso a recursos internos o externos a los que comúnmente no tiene permiso de acceso, utilizando el servidor público para acceder o mostrar un sitio web al que solo el mismo servidor tiene derecho de acceso. Bueno, vamos un poco rápido debido al tiempo restante. Por último, bueno, al menos en esta presentación vamos a realizar un par de ejercicios prácticos en donde veremos en primer lugar lo que es una de las vulnerabilidades más conocidas a nivel mundial o más sonadas en cuanto a las vulnerabilidades y fallas en las aplicaciones web, el cual es la inyección SQL. La inyección SQL como tal es, como se los comento, es probablemente la vulnerabilidad más conocida de todas las fallas en aplicaciones web, debido al alcance que puede tener el número de ocurrencias a lo largo de historiales de vulnerabilidades y afectaciones. Como lo comentamos anteriormente, la falla se debe a que la aplicación permite que la entrada proporcionada por un usuario sea utilizada como tal en una consulta SQL real, la cual es enviada e interpretada por la base de datos backend. A pesar de su popularidad y a pesar del paso del tiempo, la inyección SQL sigue apareciendo en muchas aplicaciones, tanto nuevas como antiguas. Aunque la inyección SQL en sí es solo un tipo de vulnerabilidad, sin importar cómo se presenta, a lo que nosotros llamamos tipo de vulnerabilidad, sigue siendo el mismo problema. La entrada proporcionada por el usuario se interpreta por el backend de base de datos. Aunque sigue siendo la misma vulnerabilidad como en sí, hay diferentes formas en las que esta falla de seguridad puede presentarse a un usuario. Hablaremos de este tipo de fallas o de inyecciones SQL de forma teórica para posteriormente presentarlo en un ejercicio práctico. Dos de las opciones que se presentan en cuanto al tipo de inyección SQL, una de ellas es conocida como inyección SQL en banda, inyección SQL en línea o como la mayoría la conoce, basada en error. Este tipo de inyección SQL es la falla más simple de descubrir y explotar, debido a que el usuario puede ver sin restricciones los resultados del ataque y de las consultas que está realizando en sí. Por otra parte, y completamente opuesto a este tipo de inyección SQL, tenemos la inyección SQL ciega, que como su nombre lo dice, a diferencia de la inyección SQL en banda o en línea, esta inyección SQL es más complicada de realizar, ya que se realizan consultas a la base de datos sin tener visibilidad alguna de lo que está pasando. Sin importar el tipo de inyección SQL a la cual nos enfrentemos, ya sea en línea, ya sea basada en error o una inyección SQL ciega, debemos tener en cuenta que existen diversos puntos de entrada que pueden conducir a la explotación de esta vulnerabilidad. Entre los puntos de entrada, pues los que más destacan son formularios de inicio de sesión, campos de búsqueda, parámetros de consulta e incluso campos de cookie y agentes de usuario en una petición y respuesta HTTP. Como ejemplo, tenemos el siguiente formulario. Esto solamente es para ilustrar un poco las acciones que vamos a realizar posteriormente. Al consultar un nombre de usuario, de empleado en este caso, sin darnos cuenta, estamos generando una consulta SQL como la siguiente. La consulta en sí busca recuperar datos de todas las columnas existentes en una tabla de usuarios, devolviendo aquellos datos que coincidan con un valor proporcionado. En este caso, al introducir dentro del campo de consulta el nombre de DENT, ocurre toda esta consulta SQL en el backend de base de datos. Pero, ¿qué pasa si a esa misma consulta realizada agregamos una comilla específica? Una comilla simple o algún otro carácter que pueda romper esa consulta. En verdad, una comilla simple
al final puede cambiar como tal la consulta. Bueno, aquí a continuación mostraré, Claudio, ¿me permites mostrar la pantalla para realizar el ejercicio práctico? De acuerdo, excelente. Un segundo. Bueno, como les comentaba, vamos a realizar el primer ejercicio práctico, el cual es una inyección SQL. Tenemos el formulario mostrado en las diapositivas anteriores, en el cual el primer punto era introducir un nombre de usuario válido para recuperar datos del mismo. Como pueden ver, al ingresar el nombre de DEN, obtenemos dos nombres y su número de teléfono, los cuales se encuentran almacenados en la base de datos. Al nosotros ingresar un carácter adicional en una aplicación vulnerable a inyección SQL, como podemos ver, la consulta falla generando un mensaje de error, a lo cual este tipo de inyección SQL, como se los comentaba, se conoce como inyección SQL en base, en línea, o algunas otras personas la conocen como inyección SQL basada en error, debido a que podemos ver prácticamente el resultado de las consultas que estamos realizando. Pues como podemos ver, la adición de una comilla simple genera un mensaje de error, pero pues para los atacantes en ocasiones estos errores no son malos, debido a que acaban de descubrir o pueden detectar que una entrada de datos está siendo interpretada por la base de datos backend como tal. Ahora, para omitir este tipo de errores y realizar acciones más complejas en cuanto a la base de datos, podemos introducir cadenas adicionales, como la típica cadena en cuanto a la inyección SQL OR 1 es igual a 1, para recuperar en sí todos los datos de la base, todos los datos almacenados, válgame la redundancia, en la base de datos. La operación booleana que acabamos de ingresar después del nombre de usuario cambia toda la lógica de la consulta original. Le estamos diciendo prácticamente a la base de datos que nos proporcione los datos que coincidan con el valor de DENT, o en su caso todos aquellos valores que sean verdaderos. Al ser al ser álgebra booleana, 1 igual a 1 en una función OR prácticamente nos indica un valor verdadero. Y como cada fila en una tabla que contenga un valor es considerada verdadera, pues prácticamente nos devuelve toda la información contenida en una base de datos. Prácticamente posteriormente a esa operación booleana, agregamos un punto y coma para delimitar la consulta SQL en sí, y un carácter que en este caso viene siendo el carácter de numeral para indicarle a la consulta que todo lo que esté posteriormente a un lado derecho de la misma sea considerado como un comentario y no afecte a las consultas que estamos realizando. Bueno, en ocasiones podemos utilizar otras cargas útiles que permitan aprovecharnos de otras fallas. Por ejemplo, la omisión de autenticación en formularios de inicio de sesión, utilizando el mismo principio de la álgebra booleana. En este caso, pues, como les comentaba, tenemos la inyección SQL ciega, que prácticamente nos limita en cuanto a la respuesta que obtenemos por parte del servidor. Si utilizamos la misma cadena de consulta, el nombre de, obtenemos de igual manera el nombre del usuario y su número de teléfono. Pero, ¿qué pasa si en este caso nosotros agregamos la misma comilla simple adicional? Pues ya no obtenemos una respuesta de error. En este caso, para un atacante es más difícil percatarse o darse cuenta de las acciones que está realizando. Sin embargo, esto no quiere decir que una aplicación vulnerable pues pueda con los ataques existentes hoy en día. Para demostrar esto, bueno, comúnmente se utilizan otras cargas útiles. Una de mis cargas útiles favoritas, que utilizan todas las pruebas de penetración que realizo constantemente, forza al servidor web, en este caso, a retardar o prácticamente retardar la respuesta a una consulta específica.
Por ejemplo, ya son cargas útiles un poco más complejas. Sin embargo, toda esta carga útil le indica al servidor que espere un lapso de tiempo de 10 segundos para devolver una respuesta. Si nosotros ingresamos un nombre de usuario específico y una contraseña, podemos ver pues que la respuesta es prácticamente inmediata. Pero ¿qué pasa si nosotros ingresamos una carga útil indicándole al servidor que espere 10 segundos para devolvernos esa respuesta? Si esa respuesta es interpretada por la base de datos, claro, es una consulta de base de datos, un servidor vulnerable hará caso a esa consulta retardando su respuesta aproximadamente por 10 segundos. Como lo podemos ver en esta ocasión, pues al ejecutar como tal la inyección SQL, la carga útil para retardar la respuesta del servidor, podemos ver prácticamente que el servidor nos responderá después de 10 segundos. Como pueden ver, el servidor se encuentra cargando a comparación de la primera consulta, lo que indica prácticamente una falla de inyección SQL. Posteriormente, los 10 segundos, pues prácticamente la respuesta por parte del servidor es entregada al cliente. Recuperar todas las tablas dentro de una base de datos en ocasiones suele ser un trabajo, un reto más que nada complicado, o por decirlo así, para los atacantes algo entretenido, pero como el tiempo el día de hoy no nos sobra, demos gracias a que existen herramientas más automatizadas que le ayudan a cualquier atacante, incluso a aquellos atacantes que no tienen conocimientos muy sólidos sobre las vulnerabilidades que intenta explotar, pues facilita el trabajo para los mismos. En este caso hablaremos de forma rápida sobre la herramienta SQL Map. Es una herramienta automatizada para explotación de fallas de inyección SQL. Nos permite recuperar bases de datos, su contenido, la ejecución de comandos e incluso entablar una conexión directa con el servidor web. En este caso, de igual manera, vamos a utilizar un proxy de intercepción conocido como Burp Suite, el cual nos permite, como su nombre lo dice, interceptar las peticiones y las respuestas entre el cliente y el servidor. Si nosotros consultamos de igual manera el nombre de usuario DENT y activamos como tal la intercepción de la petición, podemos como tal pues interceptar la petición que se está haciendo al servidor web. En este caso, auxiliándonos de la herramienta SQL Map, que nos facilitará como tal la explotación de todas las fallas de inyección SQL, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es guardar la petición de la consulta que hicimos comúnmente, utilizar un par de parámetros para la herramienta, la cual nos permitirá como tal realizar estas explotaciones de forma automática. Como podemos ver, pues la herramienta comienza a trabajar, comienza a utilizar varias cargas útiles para la explotación de estas vulnerabilidades de forma como tal automática. Esperaremos, unos minutos si es que no tarda mucho, pero prácticamente el uso principal de esta herramienta es la explotación de estas vulnerabilidades. Esperemos unos segundos más. Esperando que no falle esta acción. Podemos de igual manera indicar a la herramienta que utilice un parámetro más específico de búsqueda, como lo es el parámetro de name, que es donde se realiza prácticamente la consulta a la base de datos. Prácticamente la herramienta nos está diciendo que los parámetros utilizados, los parámetros que indujimos, son posiblemente inyectables, como lo podemos ver en esta parte. El parámetro name, utilizando algunas cargas útiles específicas, es inyectable. Posteriormente, la herramienta nos pregunta si queremos realizar otras acciones o probar algunos otros parámetros.
En este caso le indicamos que no. Y una vez identificadas esas inyecciones SQL, nosotros pues prácticamente podemos realizar consultas como tal a, por ejemplo, las bases de datos. En este caso aquí tenemos 16 bases de datos en esta aplicación vulnerable. De igual manera podemos consultar las tablas específicas de una base de datos. Como podemos ver, pues ya encontramos cuentas, tarjetas de créditos y pues algunas tablas más que obviamente podemos de igual manera su contenido presentarlo hacia nosotros, apoderarnos del mismo e inclusive realizar acciones como lo comentaba en un principio de modificación de datos, adición de datos o inclusivemente la eliminación de los mismos. Bueno, prácticamente esta es la forma de explotación de una inyección SQL, ya sea basada en error, basada en tiempo y haciendo uso de herramientas automatizadas, pues nos facilita un poco más la explotación de las mismas. Regresamos a la diapositiva, por favor, Claudio, ¿me puedes apoyar? Claudio, ¿podrías apoyarme con la presentación de la diapositiva, por favor? Unos minutitos. Al parecer tiene Claudio una pequeña falla técnica por ahí. Esperemos apoyo para mostrar información relacionada a la segunda vulnerabilidad que tocaremos al menos en este laboratorio, el cual pues les adelanto es una de las fallas más comunes por la cual se han presentado diferentes ataques, diferentes tipos de explotación a miles de recursos web, de aplicaciones web al pasar de los años. Esta vulnerabilidad prácticamente es el uso de software obsoleto o software que cuenta prácticamente con vulnerabilidades conocidas. Como lo comentábamos anteriormente, cada año se anuncian, se remedian y se explotan múltiples vulnerabilidades en diferentes software, en las aplicaciones web y, como le comento, en el software empleado en las mismas. Estas aplicaciones pues se encuentran en constante desarrollo, por lo cual prácticamente ha habido miles de coincidencias, miles de aplicaciones explotadas a lo largo del tiempo. Aunque la lista de vulnerabilidades existentes y que han existido es muy amplia, pues prácticamente tres vulnerabilidades sobresalen debido a la cantidad de instalaciones de software defectuoso. Permítanme un segundo, voy a compartir la pantalla de este lado para agilizar este proceso. Como les comentaba, pues el siguiente laboratorio es el uso de software con vulnerabilidades conocidas. Y pues como se los comentaba, los años han pasado dejando registro de una buena cantidad de fallas que afectaron a miles de aplicaciones web. Y aunque la lista de vulnerabilidades existentes y que han existido es muy amplia y prácticamente no la cubriríamos en varios días, tres de las vulnerabilidades sobresalientes debido a la cantidad de instalaciones del software defectuoso, la facilidad de explotación y el potencial de explotación remota, pues sobresalen del resto. La primera, bueno, estas tres vulnerabilidades son Heartbleed, Shellshock y Drupalgeddon. Bueno, Shellshock prácticamente es una vulnerabilidad que permite o permitía, sigue permitiendo en diferentes aplicaciones vulnerables la ejecución remota de comandos en el sistema operativo por parte del servidor. De esta explotación es una explotación muy, muy simple en la que los principales puntos de inyección de comandos pueden ser las cabeceras de petición HTTP. Al explotar esta vulnerabilidad, pues se puede ver afectada prácticamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos. En segundo lugar, tenemos la vulnerabilidad Heartbleed, la cual permite descargar a un usuario 64 kilobytes de la memoria principal, conocida como memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. Y aunque la cantidad de información puede sonar mínima,
no hay límite para el número de solicitudes, afectando la confidencialidad de los datos debido a que un atacante puede lanzar, como se le conocía en su momento, miles de latidos, miles de peticiones para descargar ciertos segmentos de la memoria RAM y así obtener o hacerse con información considerada pues prácticamente crítica o confidencial. Finalmente, la vulnerabilidad de la que nos enfocaremos y de la que hablaremos es Drupal-Gedón. Prácticamente los sitios de gestión de contenido web, como lo es WordPress, Joomla y Drupal, suelen ser los sistemas de gestión de contenido más utilizados dentro de una infraestructura de aplicación web. Hoy en día, las mayorías de vulnerabilidades y explotaciones son causadas por el uso de plugins o complementos desarrollados por terceros que cuentan con múltiples vulnerabilidades afectando el sistema en sí. Pero en el caso de esta vulnerabilidad, pues no fue así. Esta vulnerabilidad no afectó solamente a un plugin o a un complemento de terceros, sino que afectó como tal al corazón o al core de Drupal. Cada instalación de Drupal que no contaba con un parche de seguridad específico era vulnerable, lo que provocó el compromiso de cientos o de miles o cientos de miles de servidores alrededor del mundo. La vulnerabilidad en sí, que afectaba a Drupal en su versión vulnerable, era una inyección SQL no autenticada, permitiendo ser explotada por cualquier usuario simplemente con tener la dirección IP pública del sitio. Posteriormente, como les comento, las aplicaciones, los sistemas de gestión van en continuo desarrollo y agregando nuevas funciones, eliminando nuevas funciones, remediando algunas vulnerabilidades, etcétera. Posteriormente, este mismo sistema de gestión de contenido sufrió una segunda vulnerabilidad en el año 2018. Bueno, pues como lo dicen, segundas partes nunca son buenas. Un par de años después de la identificación y explotación de Drupal-Gedón, se dio a conocer la existencia de otra vulnerabilidad a la cual se le dio el nombre de su sucesor, que prácticamente se identificó como Drupal-Gedón número 2. Esta vulnerabilidad de igual manera permite a un atacante no autenticado sin ningún privilegio alguno, solamente con la dirección IP pública del sitio, la ejecución de comandos de forma remota en el servidor, dañando pues de igual manera la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos dentro del mismo. Y bueno, pues aumentando un poco más este tema de las vulnerabilidades de Drupal, pues ¿qué creen? Existe un Drupal-Gedón número 3. Ya es un tema en el que no indagaremos mucho. Sin embargo, es bueno identificar este tipo de sucesiones en cuanto a las vulnerabilidades de un software específico, debido a que nos hace tener en cuenta que las vulnerabilidades aumentan día a día con la adición o eliminación de ciertos componentes, ciertas actualizaciones en un software específico. Bueno, para el laboratorio número 2 y laboratorio final para esta presentación, pues realizaremos la explotación como tal de Drupal-Gedón en su segunda versión. Claudio, ¿me podrías apoyar compartiendo la pantalla, por favor? Así es. Perfecto. De igual manera, para la explotación de esta vulnerabilidad utilizaremos un laboratorio controlado que se montó específicamente para este ejercicio. Cuando un atacante pues tiene identificado, como les comentaba, la dirección IP pública de un servidor con vulnerabilidades afectadas, pues comúnmente comienza a realizar acciones de reconocimiento para identificar el software utilizado por estas aplicaciones web. En este caso, pues haremos un ejercicio rápido en el que intentaremos identificar las versiones, los puertos abiertos de un servidor específico. En este momento estoy realizando una prueba, un escaneo para identificar los puertos abiertos de la dirección IP antes mencionada, la cual pues de antemano sabemos que contiene la vulnerabilidad de Drupal-Gedón 2.
pero prácticamente son las acciones que podría llevar a cabo un atacante. Como podemos ver, prácticamente esta aplicación solamente tiene el puerto 80 abierto, que es la página de Drupal. Un atacante posteriormente a determinar qué puerto se encuentra abierto, pues comienza a hacer un reconocimiento más profundo acerca de las aplicaciones, del software y la versión específica con la cual cuenta o que se encuentra instalada en esa aplicación web. Nikto es otra herramienta de código libre que prácticamente nos permite obtener un poco de información más específica o más precisa en cuanto a las versiones de software utilizadas en las aplicaciones web. Como podemos ver, bueno, después de toda la salida donde se identificaron archivos, directorios, etcétera, podemos ver que Drupal, bueno, que en este caso Nikto logró identificar la versión exacta de Drupal en el servidor web afectado. En este caso es la versión número 8. Como se los comentaba de igual manera, el uso de software con vulnerabilidades conocidas, pues prácticamente facilita a un atacante pues la explotación de esas mismas vulnerabilidades debido a que existe información o exploits públicos que nos llevan al compromiso o a la explotación de esas vulnerabilidades. Y nosotros realizamos una búsqueda rápida, ya sea en un motor de búsqueda o en herramientas como la que estoy utilizando, e ingresamos el nombre del software utilizado, pues prácticamente nos puede arrojar una lista de las vulnerabilidades y de los exploits específicos utilizados. Como podemos ver, aquí encontramos Drupal-Geddon 2, que nos permite realizar la ejecución de código remoto. Puede hacerse por medio de herramientas automatizadas como lo es Metasploit o por prácticamente exploits que nosotros conocemos como manuales. En este caso utilizaremos un exploit manual, el cual tengo en la máquina, conocido como exploit, que prácticamente, bueno, no detallaré a fondo cada una de las acciones que realiza este exploit, simplemente los llevaré al punto más importante, la ejecución de un código específico, el cual, pues, en este caso, como primer ejemplo, no causa ninguna acción, de gravedad en el sistema, simplemente va a crear un archivo llamado hello.txt en el cual se incluirá este pequeño emoticon. Bueno, para la explotación de este tipo de vulnerabilidades de software conocido, pues prácticamente es algo muy, muy sencillo, como simplemente ejecutar el archivo para pasar como parámetro la dirección IP del servidor afectado. En este caso, la dirección IP la tenemos de este lado. Y al realizar la ejecución de este exploit, pues podemos ver que, bueno, no podemos visualizarlo como tal, pero podemos acceder al mismo con el nombre del archivo que creamos en un inicio utilizando este exploit. Al acceder como tal al archivo, pues podemos ver que la carga útil prácticamente, el exploit o la ejecución de código, pues funcionó de forma correcta. Podemos realizar la modificación de diferentes exploits, en específico de este exploit, para cambiar como tal el comando pues que queremos ejecutar. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, el comando cat para leer archivos que pueden contener información muy sensible, como lo es el archivo passwd en el directorio etc, el cual contiene prácticamente pues el nombre de usuario de todos los nombres de usuarios de las cuentas existentes dentro del servidor, perdón. Al explotar de nuevamente esta vulnerabilidad y al ingresar como tal nuestro objetivo, perdón. Algo está, denme un segundito. Solamente copio la 172.23.2.0.2. .23.0.2. Explotamos de nuevo la vulnerabilidad
Podemos identificar que de igual manera se completó con éxito, arrojándonos un archivo de texto. Y si todo corrió bien, pues podemos ver en este caso los nombres de usuario de todas las cuentas existentes dentro del sistema. El usuario root y pues el usuario www.data, que es prácticamente con el usuario con el que se está ejecutando la aplicación. Podemos de igual manera realizar la ejecución de ese comando específico para identificar cuál es el usuario que está ejecutando esta aplicación, modificando de igual manera pues el comando utilizado y almacenándolo en el archivo de salida. Cabe mencionar de igual manera que pues este tipo de comandos pues no se limita solamente a consultas, sino que podríamos crear incluso una sesión reversa, una reverse shell como se conoce, para entablar una conexión directa con el servidor y pues apoderarnos prácticamente del mismo. Posteriormente a esas acciones de explotación, pues ya un atacante no se ve limitado por las acciones que pueda realizar, ya que pues puede realizar escalamiento de privilegios para llegar a ser usuario root en el caso de los sistemas Unix o usuario administrador en el caso de los sistemas Windows. Y pues ya siendo usuario administrador, usuario root dentro de un sistema, pues la imaginación del atacante yo creo que sería el único límite. Procedemos a realizar la explotación de nuevo y por último de esta misma vulnerabilidad. Podemos identificar que de igual manera nos arroja que la explotación fue correcta y el comando ID prácticamente lo que nos permite es identificar el usuario que está corriendo esa aplicación. Pues como se los comento, ya la imaginación de un usuario, de un atacante, una vez comprometido un sistema, pues ya puede generar diferentes acciones más. Desde la eliminación de datos, el compromiso de otros equipos dentro de la misma red, etcétera, etcétera. Bueno, por último, Claudio, ¿me permitirías presentar, por favor, la diapositiva? Bueno, ya en último lugar, en último tema, pues tenemos un conjunto de hechos relevantes que a mi parecer, pues deberíamos de tocar en este tipo de presentaciones, debido a que dan un panorama en general en cuanto a las aplicaciones web y más que nada al por qué nosotros como personas, como profesionales en el área de seguridad, como administradores de seguridad, como administradores de sistemas, debemos saber y debemos conocer acerca de ciberseguridad y en su caso de pruebas de penetración o hacking ético. Bueno, pues para empezar, el 76% de las aplicaciones tienen al menos una falla de seguridad. 6 meses en promedio toma detectar una violación de seguridad, ya después de que comprometieron datos, información, otros sistemas, etcétera. Mencionar que la tasa de desempleo en ciberseguridad es cercana al 0%. Se prevé que permanezca así en el futuro previsible. Siempre es necesario personal capacitado en cuanto al tema de ciberseguridad. El 70% de los profesionales de ciberseguridad afirman que sus empresas se ven afectadas por la escasez de estos perfiles. Bueno, a partir de febrero del 2022 hay casi 600,000 puestos vacantes en la industria de la ciberseguridad, lo que significa que el 68% de los puestos o vacantes están ocupados. Y existen roles más abiertos para los analistas de seguridad en sistemas que cualquier otra profesión en ciberseguridad. Bueno, por mi parte es todo. Espero que hayan disfrutado esta pequeña charla en cuanto a las vulnerabilidades que se pueden identificar en las aplicaciones web. Y a continuación los dejo con mi compañero Claudio Yariel para resolver dudas, preguntas o escuchar comentarios si es que existen. Sí, muchas gracias, Jesús. Gracias por tu participación. Jesús García es uno de nuestros facilitadores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, un profesional acabado. Como ustedes acaban de ver, una demostración sumamente interesante sobre las vulnerabilidades de las aplicaciones. Y nada, pues creo que hemos logrado el cometido, hemos logrado mostrarle a ustedes algunos puntos sumamente interesantes sobre las vulnerabilidades en
los programas y aplicaciones que utilizamos, y no únicamente las aplicaciones web, sino también en aplicaciones móviles. Pues creo que Ariel está por acá, en México, también para finalizar con algunas palabras, y estaremos enviando para todos los que no pudieron ver el video completo, pues simple y llenamente enviamos el enlace y va a estar disponible para que lo puedan ver cada vez que quieran. Ariel, ¿estás por acá? Adelante. Ariel, ¿me escuchas? Creo que no escucha Claudio, un momento. También está presentando un pequeño, por ahí, problema en la red. Ah, ok, excelente. De acuerdo. Bien, Bueno, acá ¿me tenemos escuchan? a Ariel. Gracias, Ariel. Adelante. Bien, acá tenemos a Ariel. Gracias, Ariel. Adelante. Excelente, pues muy buenos días. Espero que... Bien, acá tenemos a Ariel. Gracias, Ariel. Adelante. Hay un Bien, pequeño... espero que haya sido de su agrado lo que es esta parte y esta presentación rápida del taller, pues, de fallas de seguridad, principalmente en aplicaciones web, aplicaciones que básicamente utilizamos pues a diario, tanto en site o sistemas. Pues celebrando lo que es el Cyber Security Month, específicamente con el tema de actualizar nuestros sistemas, pues conocemos muchas veces la importancia de estos criterios, pues conocemos el caso del tema de Guacamaya, que fue uno de los hackeos básicamente más recientes por hacktivistas que tuvieron principalmente el sector gobierno. Pues esto fue en sus raíces por una falta de actualización que se pudo prevenir, pero básicamente como la naturaleza humana, pues dejando todo para último, pues no prestó importancia y vemos los resultados. Por esto este tipo de práctica y talleres nos abren un poco la luz, los ojos para poder identificar y poder ver cómo realmente, en cierto término general, algunos atacantes proceden a lo que es ya la explotación de estas vulnerabilidades y conocidas. Por ende, le doy un grato realmente saludo. Espero que haya sido todo básicamente de provecho. Y en ese sentido, pues disculpamos los inconvenientes técnicos, como siempre estamos en vivo y ya le estaríamos ya haciendo llegar a sus correos, pues, las ofertas de estos cursos de ciberseguridad y hacking ético, una oferta que estará ya enfocada a este tipo de práctica que vimos en el taller. Pues de mi parte es todo, a nombre del Instituto Nacional de Ciberseguridad y a nombre de ya mis compañeros por acá, Claudio Arias y Jesús García. Ha sido para mí un placer. Bien, muchas gracias, Ariel, por tus palabras. Y sí, ciertamente más adelante estaremos enviando información vía correo electrónico sobre la oferta que tenemos unos cursos sumamente interesantes, y más que nos hemos convertido en partner de el e-Concil, el concilio electrónico, que son los que desarrollan los programas de certificación para hacking ético, y hemos tenido muy buenas relaciones, y en la actualidad somos ya un centro de formación, y pronto seremos centro de certificación. Por lo pronto estaremos enviando cierta información sumamente relevante e interesante sobre los programas de formación en el área forense, en el área de ethical hacking, en otras áreas sumamente importantes de las operaciones relacionadas con la ciberseguridad. Por mi parte también ha sido un placer estar acá con ustedes. Y como les dije, más adelante les vamos a compartir el enlace con la grabación para que quienes se la perdieron o llegaron a última hora, pues puedan repetir y aprender
más sobre lo que son las vulnerabilidades de las aplicaciones. Agradecer grandemente a nuestro facilitador Jesús García por su excelente presentación y será hasta un nuevo webinar, a un próximo webinar, porque vamos a continuar como institución interesada en seguir formando capital humano, en seguir sensibilizando a las personas sobre el uso responsable de las tecnologías de información, sobre todo de manera segura. Pues nos despedimos hasta este momento y será hasta una próxima ocasión.